Saludos amigas y amigos. Mi nombre es Óscar Pérez, presidente director de la Fundación Comunicándonos y coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, AMAR. Muy buenos días en nombre de las instituciones que organizamos este foro virtual, que son la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador, la Asociación de Periodistas del Salvador, el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, la Universidad Gerardo Barrios, la Universidad Autónoma de Santa Ana, la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, Voces Diario Digital y la Fundación Comunicándonos. Bienvenidos y bienvenidas a este foro virtual que hemos titulado Las cuerdas vocales de América Latina, un retrato de las radios comunitarias en la región. Pediremos a todos los conectando en una coyuntura en el que las y los profesionales de la información en la región ejercen su labor en medio de una situación difícil, situación que muchas veces se ha visto agitada por la misma pandemia de policía todavía ejerce persecución sobre aquellos colegas, amigos y amigas de Guatemala que también hacen radio comunitaria. Me complace saludar a la distancia a los ponentes y a las ponentes de esta mesa principal y que mi colega Vanessa Cortés pronto pasará a presentarles. También saludamos a los periodistas nacionales e internacionales, a los estudiantes de comunicaciones, comunicadores y comunicadoras comunitarias, defensoras y defensores de derechos humanos y a los radioescuchas de las emisoras comunitarias que nos siguen por esta plataforma digital o por medio del Facebook Live de Voces, Diario Digital y la Fundación Comunicándonos. Igualmente, un saludo especial a las y a los radioescuchas que también siguen esta transmisión por medio de la emisora comunitaria Radio Voz, ubicada en Matagalpa, Nicaragua, y que forma parte del buen trabajo que realiza el colectivo de mujeres de Matagalpa. Un saludo para ustedes, amigos y amigas. Ahora cedo la palabra a mi colega Vanessa Cortés, representante de AMAR El Salvador, quien me acompaña en la moderación de este foro virtual. El micrófono, Vanessa. Sí, gracias, Óscar. Buenos días a todos y todos. Es para mí un verdadero honor poder facilitar junto con Óscar este hermoso foro que ya de por sí hacerlo es una muestra de resistencia y una muestra que la radio comunitaria sigue más viva que nunca, a pesar de todas las adversidades. Por eso decimos, aquí están nuestras cuerdas vocales abiertas, siempre sonando a través de, no solo de Centroamérica y Latinoamérica, sino a través del mundo. Este foro, este webinar lo hemos considerado una metodología en realidad a manera de conversatorio. Queremos realmente que nos sintamos en la confianza de poder hacer las preguntas pertinentes y vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte tenemos a 4 ponentes que nos van a compartir sus puntos de vista sobre determinadas preguntas que les vamos a facilitar, y una segunda parte vamos a abrirla para preguntas. Solicitamos que las preguntas puedan hacerlas llegar mediante el chat aquí en la sala Zoom o bien mediante el chat en las páginas. Ya sabemos que estamos transmitiendo a través de 3 páginas de Voces, Diario Digital, también de la página de Fundación Comunicándonos y de la página de Radio Voz de Matagalpa, Nicaragua.
Entonces ahora les voy a presentar a 4 personas que tenemos como ponentes esta mañana. En principio tienen en común que son radialistas, comunicadores y comunicadoras. Y tengo el honor de presentarles a Roberto Pérez. Él es docente investigador de la Facultad de Ciencias y Humanidades y del Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador y de la Mesa Nacional de Amar El Salvador. También a Maru Chávez desde México. Bienvenida, Maru, fundadora de Violeta Radio y también vocera de Amar México. También desde Argentina, Claudia Villamayor. Ella es dramaturga, pero también es docente de grado y posgrado en investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Y un radialista andante que siempre va de un lado para otro. Pero lo bonito y lo interesante también es que nos comparte, gusta de compartirnos todos sus hallazgos, todos sus descubrimientos en este vasto mundo de la radio. Tito Ballesteros López es comunicador, profesor y analista de radio colombiano, quien después de haber dado cátedra sobre la radio tradicional durante muchos años en su país, decidió mudarse a la radio online y comenzó por el camino del podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y ahora para empezar este espacio, vamos a invitar a Roberto que pueda tomar la palabra. Roberto, hola, bienvenido. La pregunta para Roberto. Hola, sí, claro, Roberto, bienvenido. Bueno, la pregunta que tenemos para vos es, realmente tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita en la región centroamericana, la región latinoamericana también. Sabemos que vivimos un panorama totalmente adverso para el ejercicio de la libertad de prensa, para el ejercicio del derecho a informar y a estar informados, también muchas limitantes para la libertad de expresión. También, por otro lado, tenemos el incremento de la inseguridad ciudadana, que también obviamente cubre o se ensaña con más fuerza contra las y los periodistas. ¿Cómo este contexto afecta a las radios comunitarias? Roberto. Bueno, muchas gracias también por la participación. Es como también miembro organizador de estos eventos, asumir también el reto de poder hablar acerca de las redes comunitarias desde una perspectiva centroamericana y particularmente El Salvador, pues es verdaderamente un reto, ¿no? Yo creo que para responder la pregunta que me haces, yo creo que podemos separarla por diferentes momentos, ¿no? En primer lugar, creo que la libertad de expresión como derecho humano siempre va a ser una lucha. Es decir, la libertad de expresión es un derecho elástico, lamentablemente, porque precisamente es el derecho que nos permite ser actores ciudadanos comprometidos para la justicia, ¿no? En ese sentido, la libertad de expresión termina siendo pues el baluarte, ¿no? El valor social que garantiza exactamente el cumplimiento de muchos otros derechos que están también vinculados con los derechos humanos. Visto de esta manera, la comunicación, ¿verdad? La comunicación que se potencia a partir de la libertad de expresión, pues tiene que arrebatarle, de alguna manera, el poder dominante, tiene que arrebatarle exactamente a la forma con que nos hemos acostumbrado a entender la comunicación. Pasamos por una comunicación que es manipuladora, una comunicación que es instrumentalista, una comunicación que es asistencialista, a tratar de pasar hacia una comunicación más de carácter ético. Lógicamente, en virtud del trabajo que hacemos los periodistas en términos de libertad de expresión, también nos cobija la libertad de prensa. La libertad de prensa que, bueno, desde el siglo XIX, que cuando uno creería que los valores de las libertades del pensamiento liberal eran exactamente los que más estaban en boga, cuando denunciaban los abusos que podría haber del poder y que la garantía para poder interpelar a esos abusos era la libertad de prensa.
nos encontramos cómo empiezan a dibujarse los primeros esfuerzos de mentir para los intereses, en primer lugar, económicos, como empresas, y posteriormente por intereses políticos. Visto de esta manera, creo que el escenario que se nos presenta en ser garantía de la libertad de expresión y prensa, siempre va a tener momentos pico de mejores condiciones y a veces momentos en menos condiciones. Visto de esta manera, creo que este momento que nosotros nos estamos viviendo y que se contextualiza alrededor de la pandemia, ya de por sí nos echa luces de que hay intenciones de volver a procesos autoritarios, ¿no? El abuso del poder de los gobiernos está poniendo en discusión el nivel de libertad de expresión y prensa que podamos tener en este momento. Lógicamente, hay más instrumentos, más herramientas que están posibilitando acceder a esa libertad de expresión. Pero de la misma forma hay otras maneras muy sutiles que están utilizando los gobiernos para contener también cuando esa libertad de expresión les afecta. Lógicamente, cuando nosotros valoramos este criterio, necesitamos tener también una base sobre desde dónde podemos analizar la libertad de expresión. En este caso, lo hacemos desde, por ejemplo, los derechos humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, ¿no? Que ya de por sí ha advertido esta oleada de autoritarismos en El Salvador. Se ha pronunciado, precisamente en sus últimos pronunciamientos, Edison Lanza se ha pronunciado en relación a cómo el autoritarismo está empezando a permear ya las relaciones que desde el poder y la ciudadanía tratan de mediar los medios, dicho valga la redundancia. Ese aspecto de mediación está en tela de juicio hoy por hoy, y es exactamente lo que tenemos que analizar en virtud de cuál es el rol que tenemos que asumir entonces los medios comunitarios, ¿no? Yo quisiera diferenciar que cuando hablamos de medios comunitarios, entendemos que nosotros tenemos un proceso inverso, ¿no? La comunicación, en principio, como expresión cultural, es comunitaria, es poner en común, como lo dice etimológicamente. Cuando nosotros, como el proceso está inverso, ¿no? Porque el sistema económico y político, la estructura, superestructura en donde se sostiene todos los estados, no está dado para que exista una libertad liberadora precisamente de la ciudadanía, sino que todo lo contrario. Están hechos como estructura precisamente para sostener una forma verticalista de hacer que la ciudadanía se comporte de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y eso es lo que vemos con nuestras democracias muy débiles en Latinoamérica y ni se diga también en El Salvador. Entonces, ¿cuál debería ser entonces el rol de las radios comunitarias? Bueno, es que las radios comunitarias siempre van a estar en esa lógica de pugna contra cualquier abuso de poder que se quiera imponer dentro de la sociedad. Por eso nuestra comunicación comunitaria siempre es una comunicación ética. Es exactamente como la ética es un valor del ser, ¿verdad? No del hacer, es decir, lo que se hace y funciona, pues lógicamente no podemos entrar en ese juego, sino que debemos estar también del otro lado, de la otra cancha, donde está la minoría siempre, ¿no? En una visión ética y buscar siempre que esa ética sea la que prevalezca en nuestras sociedades. Desde esa perspectiva, es lógico suponer que nuestras radios comunitarias siempre van a estar ahí en lo que se llama la periferia, ¿no? Como Martín Barbero le llama nómadas, ¿no? Siempre observando desde la exterioridad y tratando de penetrar y tratando de ganar cada vez más en las audiencias, en la ciudadanía, insertar esos valores que eduquen para saber reconocer cuáles son los límites del poder, a los cuales uno siempre trata de analizar, reflexionar sobre sus actos. Creo que el panorama en este sentido es muy, muy complicado. Las radios
comunitarias, como deber ser, están siendo perseguidas más allá de lo que históricamente ha sucedido. Por ejemplo, una de las primeras manifestaciones en que el sistema económico se expresa es exactamente las políticas extractivistas. Y en El Salvador hemos tenido periodistas que con anterioridad habían sido perseguidos precisamente por estar en contra, en sus territorios, en contra desde sus localidades, en contra precisamente de las políticas mineras que trataban de entrar en sus territorios. Entonces la comunicación comunitaria que se encuentra dentro de los territorios, ahí donde antes el capitalismo no llegaba, precisamente están ahí en los territorios, es desde donde se está empezando a tratar de construir una discusión más amplia sobre los problemas locales que se están centrando. Entonces yo diría que, y para ir cerrando, creo que ese es el reto que tienen ahora las redes comunitarias frente a estos abusos que los nuevos gobiernos están entrando en esta nueva oleada de autoritarismo. Gracias, Roberto. Gracias. Saludos. Gracias, Roberto. Sí, Oscar, solo quiero agregar para que sepa todo el público que esté en la sala Zoom, que parte de la metodología también es que cada ponente va a tener en este primer momento 10 minutos y Oscar aquí va a llevarnos el tiempo y nos va a sacar el rotulito cuando nos haga falta 1 minuto. Gracias, Oscar, por facilitar esta parte importante. Adelante. Gracias, Vanessa. Bueno, como sabemos, este foro es un foro regional, ¿verdad? Y nos están llegando ya saludos también muy especiales desde diferentes rincones de nuestro continente. Precisamente la radio que también retransmite, la radio comunitaria Radio Voz de Matagalpa, su directora, nuestra colega y amiga Argentina Oliva, saluda a todas y a todos los participantes de este foro. Igual lo hace nuestro colega Gilberto, ¿verdad? Saludos Gilberto Cacchoc desde allá, desde esas tierras lindas de Alta Verapaz. Muchos saludos, como igual también de las tierras lindas de Oaxaca. Nos dicen, nos saluda también Guadalupe Blanco, de Radio Indígena de Oaxaca, y también desde El Salvador, desde Radio TV Canal saludan a este foro. Así es que, bueno, vamos a seguir en la medida que vamos avanzando. Oscar también sí. De Ecuador, sí, de Ecuador, Edmundo Grijalva también. Gracias, excelente. Edmundo, por estar acá. Bueno, recuerden que esta transmisión también se hace por Facebook Live de Voce Diario Digital y Fundación Comunicándonos y está siendo retransmitida por Radio Voz de Matagalpa, Nicaragua. Bueno, vamos a pasar con nuestra colega Maru Chávez, la vocera de Amar México. Maru, la pregunta es la siguiente. La situación de violencia contra las mujeres ciertamente es una dura realidad, ¿verdad? Y es una situación que se ha venido a incrementar en estos tiempos del COVID. Hay diferentes estadísticas, análisis, reflexiones, denuncias que muestran y denuncian este incremento de violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, la radiodifusión comunitaria, nuestras radios no quitan precisamente el dedo de ese renglón en función de la denuncia. Dinos, Maru, ¿cuál es la situación de las comunicadoras de las radios comunitarias en la región? Gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en este espacio virtual acompañada de tantas mujeres y hombres de la radiodifusión comunitaria en América Latina que la verdad es que sonrío con mucho placer y mucho cariño, porque estar acá con comunicadoras y comunicadores es como estar en familia y además es retomar el proceso de la radiodifusión comunitaria en América Latina y es visibilizar el trabajo que se hace día a día desde las emisoras comunitarias e indígenas. Entonces, de verdad es un honor para mí y muchísimas gracias por la invitación. En relación a la pregunta, creo que tiene 3 componentes que plantea situaciones distintas. O sea, el incremento de la violencia hacia las mujeres en el contexto de la pandemia me parece que
que es un tema que se tiene que trabajar desde, pues desde una perspectiva de la investigación en términos de si realmente las mujeres han vivido más violencia. Yo estaba reflexionando sobre, es decir, no me parece que hay datos contundentes ni que se han realizado estudios serios, periodísticos en relación a este incremento. Por lo menos en México he revisado una serie de notas de otros medios, de periódicos y de portales periodísticos sobre el tema, y me parece que no existe evidencia, que incluso en las mismas notas se habla de un supuesto aumento o de que se espera en algún momento la Secretaría de Gobernación en México, por lo menos, pronosticó, ¿no? Que iba a haber un incremento, pero de cierto no lo sé. Y también me parece que esto se vincula a la situación tan grave de la violencia hacia las mujeres que se vive en México. Es decir, puede ser que veníamos, de hecho, antes de la pandemia, de una situación en la que estábamos viviendo 10 feminicidios diariamente en el país, un caso tremendo del secuestro y el asesinato, el feminicidio finalmente de una niña de 7 años, Fátima, ¿no? De esto estamos hablando entre febrero y marzo de 2020, y casos tan cruentos, tan graves, tan tristes, trágicos para la sociedad mexicana, me parece, que entonces hablar de este incremento en el contexto de la pandemia, quizá, ¿no? Me aventuro a decir que quizá no es tanto, o sea, no hay un incremento exponencial, porque de por sí ya el número de casos en México era grande y grave. Sin embargo, a mí sí me parece que es muy importante abordar la postura que las radios comunitarias tenemos, o el papel que las comunicadoras y los comunicadores comunitarios tenemos en relación a la situación grave de violencia en la región, ¿no? No solo en México, en mi caso, sino en toda la región latinoamericana, que es quienes estamos ahora conversando. Yo, desde mi perspectiva, la radiodifusión comunitaria es una manera de hacer radio, es una forma de abordar los temas, y hay distintos componentes que podríamos colocar para decir que estamos haciendo radiodifusión comunitaria, pero justamente uno de esos componentes tiene que ver en cómo retomamos los temas de las problemáticas sociales, en este caso el de la violencia hacia las mujeres, para entonces exponer esa información, esas ideas, esas problemáticas, esas maneras de propuestas de resolver los problemas que nos aquejan como mujeres en este caso. Y yo, por ejemplo, recuerdo que en la última década del siglo XX, en la década de los 90, en Salud Integral para la Mujer, CIPAM, que es mi organización de origen y que en este momento ya tenemos la posibilidad de transmitir en FM, pero que en aquel entonces estábamos transmitiendo a través de una emisora pública en la Ciudad de México, Radio Educación, y que en esos años retomamos justamente el problema de los feminicidios en Ciudad Juárez, en la frontera norte de nuestro país, y que empezamos a exponer lo que estaba sucediendo, ¿no? En aquel entonces era el único foco público, digamos,
en México, en donde había un problema grave, en donde se estaba asesinando a mujeres. Y fuimos a través de nuestro programa Dejemos de ser pacientes en CIPAM, que lo pusimos ante la opinión pública. Después sí, los medios comerciales retomaron el tema y de hecho se convirtió pues uno de los temas emblemáticos de la violencia hacia las mujeres en México, pero pero fuimos pioneras, digamos, en colocar el tema ante la opinión pública y de este problema tan grave de los feminicidios que ya tiene pues casi 3 décadas y que en lugar de disminuir ha ido aumentando y se ha ido extendiendo a otras partes del país, o por lo menos se han visibilizado más casos en otras partes del país. En cuanto a la situación de las comunicadoras comunitarias, pues justamente lo que creo que en la región lo que hemos hecho es eso, jugar un papel clave, estratégico, para colocar el tema de la violencia hacia las mujeres en nuestros espacios radiofónicos, ¿no? Creo que es ahí en donde hemos estado trabajando, particularmente desde la organización interna que tenemos entre las mujeres que conformamos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y poniéndonos de acuerdo en la necesidad de colocar estos temas ante nuestras audiencias, porque es parte innegable del relato que construimos desde los medios comunitarios. Entonces, creo que las mujeres, no solo ahora en el contexto de la pandemia, las mujeres comunicadoras comunitarias e indígenas, no solo ahora en este contexto, sino desde siempre, nuestra participación en los medios comunitarios se ha caracterizado por tener un proyecto político claro en relación a la defensa de los derechos de las mujeres, a la defensa de las mujeres en términos de la violencia que vivimos día a día, no solo en los espacios cerrados, no solo en el aislamiento, sino justamente hay una violencia que se da en el espacio público, ¿no? Y que hasta antes del confinamiento era sobre todo muy remarcada en el espacio público con el acoso sexual callejero, por ejemplo. Y creo que eso es lo que nos ha estado tocando porque es de interés propio, particular y personal, porque hay que decir que creo que una de las características que tenemos las mujeres comunicadoras comunitarias es justamente abordar las problemáticas sociales también desde lo personal, desde lo que nos toca dentro de las tripas, ¿no? Desde lo que nos toca en términos emocionales. Y entonces construimos una manera distinta de hacer comunicación. Pero esto, insisto, creo que lo hemos venido haciendo desde hace ya varios años y me parece que lo seguimos haciendo durante el confinamiento y lo seguiremos haciendo durante pues el futuro próximo, que no estoy segura de que sea una nueva normalidad. A mí me parece que en algún momento llegaremos a la normalidad anterior, pero que sí necesitamos mujeres comunicadoras comunitarias, por lo que hemos dialogado y conversado en la red de mujeres de la AMARC en México. Necesitamos herramientas que nos ayuden a realizar de una manera mucho más profesional, voy a decir, el trabajo que ya de por sí hemos venido haciendo.
Gracias, Oscar. Gracias a ti, Vanessa. El micrófono, Vanessa. Este micrófono siempre me juega ahí. Muchas gracias, Maru, por tu exposición, hablándonos sobre la situación de violencia en nuestra región, violencia contra las mujeres. Y bueno, para quienes se acaban de conectar ahorita a esta transmisión especial que estamos realizando, estás en el foro llamado, el webinar llamado Las Cuerdas Vocales de América Latina, un retrato de las radios comunitarias en la región. Tenemos a 4 invitados e invitadas que están facilitándonos el pensar un poco cómo está la situación en medio, sobre todo, de los últimos acontecimientos con pandemia, del COVID-19, pero también con la violencia que viene en aumento en nuestra región latinoamericana. Por eso le hemos llamado un retrato de las radios comunitarias en la región. Si tenés preguntas, podés dejarlo acá mismo en el chat del Zoom. Y si no, para quienes nos están viendo las transmisiones a través de las 3 páginas de Radio Voces Digital, también de la Fundación Comunicándonos y de Radio Voz de Matagalpa en Nicaragua, ahí mismo pueden dejarlos también sus preguntas, que luego de las ponencias vamos a intercambiar o vamos a exponer a las personas invitadas en esta mañana. Muchas gracias por seguir esta transmisión y te invitamos a opinar y a preguntar. Bueno, y ahora vamos a hacerle una pregunta a Claudia Villamayor. Bienvenida, Claudia, gracias por estar acá. Claudia es Villamayor de Argentina, docente e investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, pero también una mujer que ama la radio. Gracias, Claudia, por estar acá. Y la pregunta que tengo que hacerte es sobre precisamente el avance, ¿verdad?, que hemos conocido de alguna manera. Hay un avance en el acercamiento a nivel regional sobre el diálogo que se ha venido construyendo entre la academia y la radiodifusión comunitaria. Vemos, por ejemplo, cada vez más universidades o facultades de comunicación considerando, ¿verdad?, o sirviendo clases que tienen que ver con la radiodifusión comunitaria, con la comunicación comunitaria. Cada vez más acerca la academia con las radios comunitarias en la región. ¿Vos nos podrías hacer, por favor, una síntesis de este avance, de este diálogo y sobre todo los aprendizajes que esto nos va dejando? Adelante, Claudia. Bueno, buen día, buen mediodía sería en mi caso. Un gran saludo para las compañeras de Matagalpa, especialmente para Argentina y para al colectivo de mujeres de Matagalpa y para Radio Voz. Y gracias a todas y a todos, amigos, compañeras y compañeros de tantos años de militancia en la radiodifusión comunitaria en América Latina, ¿no? Así que me siento en casa. Es muy lindo volver a oír nuestras tonalidades, que además son tan entrañables, y hemos hecho tantas cosas juntos que me da muchísima felicidad ya con solo verlas y verlos, ya estaría bien, digamos. Así que, bueno, la realidad de ese diálogo del que vos hablás entre la comunicación popular, comunitaria y las radios, tiene 80 años en América Latina, ¿no? En todo el continente latinoamericano, porque desde que evidenciamos la existencia de la comunicación popular, alternativa, comunitaria, digamos, podríamos irnos mucho más para atrás, pero en realidad desde que se empezó a nombrar como popular, comunitaria, alternativa, todos esos apellidos, nosotros tenemos un hito que siempre nombramos entre todas y todos, que es en la experiencia de Radio Sutatensa en el año 47 en Colombia. Desde ahí decidimos que vamos a empezar a contar, porque es la primera experiencia en la que se hace un uso social de la comunicación comunitaria, y a través de una tecnología particular, que es la radio. Entonces llevamos un montón de años realmente en experiencias, y que además no se puede generalizar,
porque cada país tiene una singularidad, inclusive la región, América Central, con quien hemos convivido durante 11 años, tantas experiencias juntos, hay puntos en común en cuanto a la reivindicación del derecho a la comunicación, pero hay singularidades culturales, políticas, sociales, es decir, por eso cuando una se pregunta por lo popular o lo comunitario o al alternativo, no hay que darle una definición genérica, ni universal ni monolítica, porque en cada lugar está nombrando procesos políticos, sociales, emancipatorios muy diferentes, y por eso hay que apelar al pensamiento situado. Uno de los primeros aprendizajes que hemos tenido es que generalmente quien define monolíticamente y desde un lugar centralista no conoce las radios comunitarias de América Latina. Básicamente esa es un primer aprendizaje de estos años, ¿no? Y uno segundo es que la historia del pensamiento producido por las radios comunitarias no tiene un autor o una autora, sino que tiene colectivos militantes de compromiso muy fuerte en cuanto al desarrollo político comunicacional de las emisoras, y que por supuesto tenemos referencias de colectivos fuertes y colectivas. Podríamos estar una tarde entera nombrándolos y hablando de ellas y de ellos, pero que a lo largo del tiempo han ido sistematizando sus experiencias, y a raíz de lo cual tenemos novedad en materia de producción de contenidos respecto de lo que quiere decir comunicación popular comunitaria. Y digo esto porque en ese diálogo de la universidad, como vos lo nombrás, y la otra academia, que es la de la producción de las colectivas, de las radios comunitarias, son dos fuentes importantes de producción de saberes que no tienen una, digamos así, un divorcio. Durante mucho tiempo en América Latina cometimos el error de creer que la academia iba por un lado y las prácticas por el otro, como si la academia no fuera una práctica. Creo que esa fragmentación ha hecho mucho daño cuando la hemos subrayado desde el lugar de las prácticas, diciendo, no, nosotros no somos académicos, nosotros hacemos, y desde el lugar de la academia ninguneando la experiencia comunitaria, porque ahí no se producía la suma del conocimiento. Creo que ha habido linajes, de un lado y del otro, que han sostenido esa fragmentación. Pero hay otra generación, que podría decirse que yo pertenezco a esa generación, Maru, Vane, Oscar, creo que Tito, y muchos otros y otras, que ya en los 90 empezamos a decir, basta muchachos, basta de separar academia de esa forma de renegar de lo intelectual, renegar de la conceptualización, quizás porque como dice nuestra maestra histórica, que es María Cristina Mata, quizás algunos no han podido hacer síntesis de aprendizajes varios y de linajes varios. Y otros sí, una prueba de ello es María Cristina Mata, claramente, que es oriunda de la Argentina, pero que nació en Argentina, pero es de toda América Latina y de todas las radios comunitarias, que es haber aprendido a leer lo que dicen nuestras prácticas y poner la investigación y la docencia al servicio estratégico del fortalecimiento de esas emisoras, que es todo lo que ha desarrollado a nivel de la investigación, en primer lugar, en ALER, en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, desde la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, en AMARC también nosotros hemos tenido una enorme experiencia junto a ALER de sistematizar las prácticas, de registrar los aprendizajes que surgen de esas prácticas. El libro La Práctica Inspira, que coordinaron Andrés Gertz y Víctor Van Oyen, y que he tenido el gusto de acompañar hace ya un montón de años, chicos y chicas, pasaron muchos años, son el resultado de un diálogo de saberes, o como dice Boaventura de Sousa Santos, de ecología de saberes. Las fuentes de los saberes son múltiples. Ni la universidad es la única fuente del saber, ni nuestras radios comunitarias son las únicas fuentes del saber.
sino que también hay que ir a las organizaciones populares que animan las radios comunitarias, movimientos insurgentes, movimientos de la agricultura familiar y de la economía popular, movimiento de la economía social y solidaria, el movimiento internacional de las mujeres, que la precursora de los años 90 fue Radio Internacional Feminista, la experiencia que mencionaba Maru, el colectivo de mujeres de Matagalpa, que es su precursora, o puntos de encuentro en Nicaragua. Es decir, hay tantas experiencias en el continente que nos han enseñado a cómo diseñar las currículas universitarias. Tengo el honor de ir ya cerrando un ciclo, Oscar, de 8 años, ya pasaron 8 años, de la gestión de las carreras, de la carrera de la gestión de medios comunitarios en la Universidad Nacional de Quilmes, y la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Popular de La Plata, de la cual soy directora de ambas, y que ya me estoy despidiendo, de a poquito, gradualmente, ya cerrando el ciclo. Esas 2 carreras, compañeras, compañeros, son el resultado de la experiencia argentina, y fundamentalmente de la normativa, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 del año 2009, y de la experiencia latinoamericana. ¿Por qué? Porque yo, más allá de tener un nombre y apellido que me dio mi mamá y mi papá, soy el resultado de todas esas prácticas que hemos compartido. Y la elección de las autoridades de esas universidades es precisamente porque como ustedes, somos la síntesis de ese diálogo. Hacemos radio en las radios comunitarias y somos investigadores y académicos en la universidad. Quiero contarles que como parte de esas currículas de ambas carreras, son profesores de las radios comunitarias. No solo dan radio, dan teoría de la comunicación popular y comunitaria, dan comunicación, género y derechos humanos, dan nuevas tecnologías, dan comunicación en las redes digitales como estratégicas para las radios comunitarias. Nuestras currículas se han llenado de docentes que son licenciados en comunicación social y que surgen de las radios comunitarias. Es otra época, sin lugar a dudas. Gracias, Claudia, gracias por ese buen aporte, por ese acompañamiento también histórico que ha hecho para este movimiento de la radiodifusión comunitaria. Como dicen, pues, ¿verdad? Poco a poco nos acercamos nuevamente. Y bueno, nunca hemos estado lejos ni lejas de todo este quehacer, ¿verdad? Así es que, pero bueno, bienvenida, gracias por tus reflexiones hasta el sur del sur. Y queremos decirle a los panelistas que ya nos están llegando las preguntas. Ahí me dicen, Vanessa, que ya están algunas en tu WhatsApp para que luego posteriormente las hagamos, ¿verdad? Siguen llegando saludos también desde México, desde Guatemala, desde El Salvador, y desde Sudamérica también. Así es que, bueno, para nuestros amigos y amigas, un gran saludo. Ahora nos vamos hasta la tierra de la cumbia y el vallenato, ¿verdad? Con alguien también que es un gran caminante de las radios comunitarias, ha recorrido mucho nuestro continente. Vamos con Tito Ballesteros. Tito es colombiano, ¿verdad? Como saben, Tito hemos conocido también porque hemos sido parte del reciente libro que trata sobre el mapa de radios de América Latina y el Caribe. ¿Nos puedes compartir, Tito, sobre cuál es el estado actual y desafíos que enfrenta hoy la radio en la región frente a un mundo más multimediático, ¿verdad? Así es que, Tito, tienes la palabra. Tito, el micrófono, por favor. La frase, ¿no? El micrófono. Pues saludo, Oscar, a todos los compañeros, y justamente junto a Santiago García, recientemente vimos la publicación de un libro titulado El mapa de radios de América Latina y el Caribe. Unos datos y al final una reflexión. Primero, no fue fácil encontrar los datos de 19 países de cómo están estas emisoras comunitarias, si en AM, FM, distribuidas, cuántas hay, cómo están tipificadas, cómo se llaman. En Bolivia y Argentina fueron, digamos, los países en donde más nos pudo costar
encontrar esta información, digamos, estos datos puros y duros. República Dominicana, Cuba, Guatemala, Costa Rica y Venezuela, digamos que también costó un poco de trabajo para encontrar, digamos, esos datos oficiales debidamente marcados, o si no fuera por una línea oficial, también resultó un tanto complejo. Una consideración que ya lo sabemos no es nueva, sin embargo es importante remarcarla, y es que en la medida en que van cambiando los gobiernos, van cambiando los acentos de las radios comunitarias en cada país. Pareciera que en la medida en que estas elecciones se van dando, las emisoras o van creciendo, o van siendo atendidas, o van decreciendo, o van siendo reconocidas. ¿Cómo se llaman las radios en la región? Es decir, en el panorama de estos 19 países, por ejemplo, El Salvador es el único país en Centroamérica que llama a las radios comunitarias comunitarias. Antes de este contacto, de estar conversando acá, decían, ya están llegando los invitados. Y hay una persona que se llama Alexandra Chávez. Y decía Oscar, yo conozco a Maru como siempre como Maru. Claudia Villamayor se llama Claudia Villamayor, pero en la casa le dicen Clau, o ¿cómo le dicen? ¿Cómo llaman entonces a las radios comunitarias en la región? Y aquí hay un asunto muy particular. En Nicaragua, las emisoras comunitarias no se llaman comunitarias, no son comunitarias desde la norma, desde la ley, pero en las prácticas, las emisoras de AMARC se sienten comunitarias. Se sienten comunitarias. Entonces, pues una cosa es la denominación y otra cosa es la práctica. O es Claudia Villamayor, o es Clau, o son las dos, o cómo se reconoce. Los nombres pues son importantes porque por supuesto generan una visibilización, pero en el caso de Nicaragua nos muestra cómo la práctica se antepone al nombre. Y no se trata de decir cuál es mejor, cuál es primero o cuál es peor, pero lo cierto es que el acento principal está en ese hecho de hacer radio, digamos, con ese servicio a la comunidad. Y por el sur tenemos que Paraguay llama a sus radios como radios comerciales, radios en FM de pequeña y mediana cobertura. Así son llamadas en Paraguay. Y miren un hecho muy particular de la radio comunitaria en Colombia. Colombia es el país de la región conocido que tiene el mayor número de radios comunitarias, 626. Y la particularidad está aquí, que su número de emisoras comerciales es de 667. Es el único país en la región en el que sus emisoras comunitarias se parecen en número a sus emisoras comerciales. Eso es algo muy particular. Aunque en Colombia no tenemos ese 33, 33 y 33 que fue aprobado por la ley, por ejemplo, en Argentina, pero hecha ley, digamos, pero digamos no se lleva a la práctica. En Colombia no tenemos esa norma, esa ley, esa regulación, pero sí tenemos esa práctica social. Entonces, esto nos puede unir un poco al caso de Nicaragua. Pues ciertamente un asunto es la ley y otro es la práctica. Y de allí pueden desprenderse distintas reflexiones. Estadísticamente hablando, ¿cómo está el cuento de las radios comunitarias en la región en términos de números, de cifras? Para el año 2012, en la región, en 19 países que forman parte de este estudio, 6.568 emisoras comunitarias. En el año 2014, 6.312 en toda la región. En el año 2017, 6.717. Y en el año 2020, hoy, en la región, tenemos 6.644 radios. Y comerciales, hoy, en 2020, tenemos 15.000, casi 16.000 emisoras. Es decir, las emisoras comerciales triplican en número a las comunitarias. Y en comunitarias, hoy tenemos 6.664. En relación con los desafíos que pudiera enfrentar, digamos, las radios en términos de este ejercicio multimediático,
Yo quisiera decir que ayer hubo un pronunciamiento en Colombia sobre cómo sobre los youtubers pesaría una suerte de regulación para el caso de la publicidad. Y me parece que más allá de entrar a definir cómo es el asunto de si están en redes sociales, usan las redes, usan herramientas, están en internet o tal, el verdadero desafío me parece, y es que en este momento las experiencias en línea siento que no encuentran todavía un acento. Todavía quizá nos falte incluso más años y por qué no una década para poder saber hacia dónde va y cuándo va a parar esta experiencia que se va a decantar de las radios en línea. Las radios en línea cobrarán vida, tendrán incidencia, hacia dónde vamos, y es muy difícil reconocer esas circunstancias. Las radios vienen caminando en la medida en que se van presentando los pasos, pero la regulación vendrá. Internet será regulado. Y en ese sentido, creo que las prácticas de las radios comunitarias, pues van a verse apretadas y ajustadas a este tipo de regulaciones. A mí me parece que la mayor experiencia, y para repetir el asunto y cerrar, es que más allá de la ley, de la norma, del semáforo, si está en rojo o no, si se llama Maru o se llama Maru Chávez, o si a Oscar le dicen, no sé cómo le puedan decir sus amigos, está en las prácticas. Las prácticas nos animan, nos ayudan, nos acompañan a hacer red, unir todas estas solidaridades, todos los encuentros posibles. Es cierto, hay que luchar por visibilizar, es verdad, pero cuando a uno lo bautizan le ponen un nombre y los amigos en la calle le ponen un apodo. Las prácticas sociales de las radios comunitarias realmente son el acento principal. Me parece que más allá de esa discusión, que es útil, por supuesto, y que hay que visibilizarla, ni más faltaba, pues el caso de Nicaragua nos enseña a que hay que hacer el trabajo, hay que seguir haciendo la tarea, por difícil que sea el camino, por oscuro que sea, hay que seguir iluminando y hay que seguir impulsando también a la creación de otras emisoras. En resumen, las emisoras comunitarias, digamos, se han venido sosteniendo en su número en la región y bueno, muchas de ellas han sido reconocidas en la ley. Es así como solo tendríamos 2 países que no las mencionan. Bueno, tendríamos El Salvador, que es el país que las menciona en Centroamérica, y en Sudamérica todas excepto Paraguay. Gracias, Tito. Vanessa, tienes el micrófono. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias por tus reflexiones y por compartirnos parte de los hallazgos de tu caminar. Sí, saludos. Quiero aprovechar para enviar un saludo a Wendy Quintero, también de la Red de Mujeres Latinoamericana de AMARC. Gracias por estar acá, Wendy. Un gusto también que estés por acá. Y bueno, les recordamos a todos y todas que pueden enviar sus comentarios y preguntas para nuestros ponentes a través del chat aquí en el chat de Zoom, o si no por el chat de las páginas donde estamos transmitiendo. Y tengo ya una primer pregunta, en este caso para Roberto. Roberto, la pregunta dice así: en El Salvador se sigue invisibilizando a las radios y medios de comunicación en general. ¿Cómo se observa la posibilidad de visibilizar más la radio comunitaria en El Salvador con un presidente que es puramente virtual, pero muchas radios tienen limitaciones virtuales para darse a visibilizar? Adelante. Bueno, sí, efectivamente creo que es un problema coyuntural, ¿no? Y tal como aquí se ha discutido, también la realidad de las radios se mueven en virtud de también los gobernantes, pues una relación de poder contra poder, si lo pudiéramos definir de esa forma. En la disputa, ¿no?, de la verdad, los gobiernos que tienen su versión de la verdad y las radios comunitarias que estamos llamados a hacer valer la verdad, ¿no? Siempre va a ser esa una pugna. Nosotros estamos viviendo en este momento un gobierno anterior, después de una lucha de más de 20 años por el reconocimiento de radios comunitarias, logramos hacer una reforma, ¿no? Lo más que logramos fue, en general,
hacer un reconocimiento de lo que legalmente se conocen como las radios sin fines de lucro. No se reconoce como radios comunitarias y dado que así llamamos comunitarias o radios participativas, en el caso salvadoreño, aspirábamos realmente a que fuese un reconocimiento explícito y una definición muy clara de lo que entenderíamos entonces como una radio comunitaria. No fue así. Las radios al final terminaron definiéndose como radios sin fines de lucro, lo cual involucra a cualquier medio que no rentabilice. Esto es un tanto a veces subjetivo. Las radios comunitarias creo que están haciendo el mejor de sus esfuerzos. Creo que su trabajo territorial es fundamental. Creo que el trabajo de ejercicio periodístico, que yo diría que es de alguna forma lo que en algunas radios se ha visto limitada, y se limitan también por otras realidades muy propias del país, y es el tema también presupuestario, que es un golpe muy fuerte hacia el desarrollo, ¿verdad?, del potencial que estas radios pueden tener. Creo que a través de las redes, las radios están teniendo mucha influencia, mucho presencia a través de contenidos, pero aún hay muchos retos que cumplir. Si bien es cierto, nosotros nos hemos inaugurado con un gobierno que, tal como lo definía la pregunta, virtual, lógicamente el reto ahora cultural es vincular las relaciones culturales que se dan ahora a través de las redes, más llamadas redes sociales, ¿no? Y que entonces hay una migración también de las radios comunitarias hacia ese escenario. Esto es muy lento. De hecho, si hacemos una comparación de lo que las radios comerciales están haciendo, también es muy mínimo, pero creo que es la oportunidad para que las radios comunitarias empiecen a entrar en el debate desde lo local a lo global, a lo nacional, pasando por lo nacional, para poder posicionar exactamente sus discursos o su interpretación que tienen de la realidad. Que dicho sea de paso, son los más transparentes porque uno puede entender perfectamente desde dónde se hace una lectura, algo que en los medios comerciales no se hace, simplemente se niega o se visten de su objetividad y su parcialidad y omiten realmente los intereses a los que se deben. Las redes comunitarias son mucho más transparentes en ese sentido. Me quedo hasta aquí. Gracias, Roberto. Gracias. Dicen Gracias, saludos desde el norte del Estado de México y nos habla Radio Comunitaria Joco. Creo que así se pronuncia, no sé. Pero vaya, saludos hasta México también, ¿verdad? Bueno, Maru, han llegado varias preguntas para ti, pero hay dos que se relacionan bastante, ¿verdad? Tienes 3 minutos también en esta parte y nos dice la primera pregunta. Bueno, quieren saber sobre cuáles son las acciones que han realizado las radios comunitarias, en este caso en México, ¿verdad? Durante este tiempo de la pandemia del COVID, en función de su población, en función de todo el tema de la prevención. Y la otra pregunta dice, ¿cómo pueden fortalecerse las radios comunitarias en países donde la institucionalidad del Estado es muy débil e incluso en muchos casos son atacadas por ellos mismos, dice? Adelante, Maru. Bueno, la primera pregunta, creo que en la AMARC México, al inicio de la pandemia, hicimos una reflexión sobre cómo, qué nos tocaba hacer en relación a todo esto. Y una de las conclusiones que sacamos es que la información estaba tan diversa y tan falseada en algunos casos que lo que procedía es que nos apegáramos lo más posible a la información que tenía un sustento científico e institucional. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos ante la población y que además
tendríamos que allegar de herramientas de protección sanitaria a las comunidades a las que nos toca servir. Entonces, creo que en esta pandemia y en general, en situaciones de contextos conflictivos, digamos, lo que tenemos que hacer es acercar la información que tenga los mayores elementos de beneficio a la seguridad de la salud, en este caso, ¿no? De la seguridad de la salud a la población. Lo importante en cualquier acción, desde mi perspectiva, en cualquier acción lo importante son las personas. Y lo importante es la seguridad y la protección física, emocional, psicológica de las personas. Entonces, eso fue una decisión que tomamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, por lo menos en las discusiones de la Mesa Nacional. Y, ¿me repites la segunda pregunta, rapidito? Oscar, tu micrófono. Oscar, tu micrófono. Digamos, ¿cómo pueden fortalecerse las radios comunitarias en países donde la institucionalidad del Estado es muy débil e incluso en muchos casos son atacadas por ellos mismos, ¿no? Claro, claro, claro. Es una situación que, y rapidito porque me queda poco tiempo, pero es una situación, creo que vivimos en cualquier contexto, sea fuerte o no fuerte el Estado. Yo considero que en México tenemos un Estado bastante fuerte y sin embargo, las radios comunitarias siempre fueron atacadas. Es decir, hay una intencionalidad de acallar a los medios comunitarios, populares, alternativos, etcétera, porque es la voz alterna, es el relato alterno que es construido desde la población, ¿no?, hacia el poder. Y creo que en ese sentido siempre vamos a tener cierta vulnerabilidad, aunque hay gobiernos mucho más incluyentes y plurales, y en ese sentido no hay una agresividad explícita hacia las radios siempre, pero creo que lo único que nos queda pues es armarnos espacios como estos de diálogo, interlocución, fortalecimiento, solidaridad entre este tipo de medios que estamos pretendiendo construir un relato social alterno, ¿no? Gracias, Maru. Gracias, Maru. También tengo dos preguntas para Claudia, que entraron por el chat. Una, ¿qué acciones pueden hacer las radios comunitarias a nivel de la región para formar un músculo fuerte de incidencia en las altas esferas de la comunicación a nivel social y político? Y también una segunda pregunta que dice, ¿cómo están trabajando el tema de, y lo pone entre comillas, radio digital en radios comunitarias en Argentina? Para las radios comunitarias e indígenas en México parece algo muy lejano de alcanzar. Adelante, Claudia. Y la cuestión siempre de incidencia es la básica que hemos compartido todos y todas, es la militancia. O sea, nosotros y nosotras pertenecemos a un movimiento de medios comunitarios y alternativos que va por otro mundo posible. Entonces, esa estrategia ha ido cambiando a lo largo de las décadas. Y la estrategia global, o el del continente por un lado, y la estrategia territorial en cada uno de los países y en los lugares dentro de los países de las regiones. Entonces, yo creo que ahí hay que primero identificar esa diversidad, es decir, cualquier estrategia para tener incidencia se tiene que ubicar desde el lugar en la cual la está librando a la batalla, para no, qué sé yo, si ustedes me decían temas delicados en América Central hay para tomar,
me decían hace 20 años, cuando empezamos a trabajar con las radios, con Vanessa, con Argentina, Nicaragua, era una película. Yo creía en una película comunicacional, política, cultural. Ellas mismas la militaban y todo, y hoy el escenario es completamente otro, además de desconcertante, doloroso, hasta inclusive yo necesito preguntar 20 veces porque me cuesta, digamos, yo tengo 20 años más, es cierto, pero el contexto ha cambiado mucho en Nicaragua. En el caso argentino, vos decías, la ley de servicios de comunicación audiovisual, para tener incidencia, nosotros ahí tenés una clave fundamental. Y es cuando el Estado argentino asume el derecho a la comunicación como perspectiva de la normativa, que fue la ley 26.522. Esa ley efectivamente se aplicó, pero durante 6 años, 26 años de militancia para que existiera, y 6 de aplicación, y no en su totalidad. Podríamos dar ese detalle. Lo que sí te digo, que cuando esa ley existió, se multiplicaron las redes universitarias públicas, los medios de comunicación comunitarios tuvieron acceso al reconocimiento legal, algunos de ellos todavía no todos, pudieron tener fondos de fomento concursable para tener sostenibilidad o comenzar a tenerla. Es decir, no es lo mismo disputar los sentidos con un Estado que regula el derecho a la comunicación que con un Estado que lo ataca, claramente. 10 de diciembre del 2015 en la Argentina asume un gobierno de derecha radicalizado, aliado a todas las ideologías y proyectos de golpes de Estado de la Argentina, asume con las corporaciones y en el mapa de toda la geopolítica latinoamericana, que es el hundimiento de los gobiernos populares. Y acabó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que si bien sigue vigente, porque la ley no la derogó, mutiló 10 de sus artículos. Entonces, clave para cerrar, es muy importante, por lo menos en mi experiencia y en la que conozco de América Latina, caminar también buscando lugares en el Estado. Sin el Estado es más difícil para la incidencia. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Hoy vamos Claudia. a las preguntas que han llegado para Tito. Tito, mira, son varias preguntas y vamos a resumirlas en estas dos, ¿verdad? Que tienen mucha relación. Sobre los hallazgos que has encontrado y que nos dice el libro, y desde tu reflexión también, digamos, si nos puedes contar un poco sobre cómo analizas ese tránsito de las radios comunitarias desde el mundo analógico al mundo digital. ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo está? ¿Para dónde va? Y la otra dice de qué forma pueden actualizarse las radios comunitarias para transformarse en el nuevo mundo digital. Adelante, Tito, tienes 3 minutos y luego, ¿verdad? Les adelantamos a los otros 3 colegas y colegas que vamos a tener 1 minuto de cierre para que ya vayan preparando, digamos, por el cierre porque el tiempo nos está comiendo ahora. Adelante, Tito, tienes 3 minutos. Bueno, Oscar, en relación con ese tránsito, esa migración, yo podría decir que justamente por estos días nos estamos acercando a la vida de la radio comunitaria, al menos en Colombia. En Colombia, normalmente las emisoras comunitarias pueden tener entre 2 y 3 personas contratadas. Esas 2 o 3 personas, si hablamos de un promedio, ¿no? Esas 2 o 3 personas tienen que hacer todo en la emisora. Hablar de un tránsito, de un modelo análogo a un mundo digital o a la red o al internet, pues tiene que ver también con las personas que pueden prestar estos servicios. Porque la gran dificultad, como en casi toda la región, pasa por el tema económico en Colombia. Las emisoras están y las tenemos, pero muchas de ellas tienen una alta dosis de carga musical. La circunstancia de esta migración puede darse en la medida en que muchas radios, conocíamos de la experiencia, por ejemplo, en un programa de una emisora, que no tenía internet y entonces en el árbol cercano a la radio subía el locutor con una escalera
ponía su teléfono celular, descargaban los mensajes y media hora después iba a la cabina para leer los mensajes que habían llegado gracias al uso de las redes sociales o el uso de Internet. Esa es una fotografía que no es, digamos, una fotografía del todo nacional o latinoamericana, pero sí pasa por esas dificultades. Un tema también tiene que ver con la apropiación de esos recursos, pero más allá de eso, más allá de la herramienta, me parece que el verdadero, digamos, desafío es, porque ¿qué hace digital una conversación? Lo que hace digital con la conversación, o 2.0, como se quiera llamar, es que todos pueden intervenir. Y hoy aún tenemos en las emisoras comunitarias muchas prácticas atadas, amarradas, secuestradas o no liberadas, en donde locutores y locutoras, en algunos casos, siguen tomando la palabra y se hace comunidad desde donde ellos lo sienten o lo interpretan. Al final del libro decíamos, el gran desafío es que tengamos más emisoras en manos de la comunidad, porque puede ser que usemos las redes sociales, Oscar, o que hagamos la migración, o que tengamos sitios web, pero si no le estamos dando la palabra a la gente, quizá entonces pudiera ser rendirse más hacia las personas. Por ejemplo, hay experiencias muy lindas de radios comunitarias que hacen programas toda la tarde con mensajes que llegan desde WhatsApp. Y hay una experiencia en Brasil, Radio Sertanejo, en donde se envían audios y dice el locutor en vivo: vamos a hacer un programa o una presentación de 5 minutos donde nos van a contar cómo fue el día de hoy en el mercado. Llegan 4 audios de 4 minutos, tenemos 16 minutos al aire. El locutor los escucha, hace la presentación y pasa los audios. Más allá de que seamos hábiles o no en las herramientas, la habilidad quizá más importante para la radio comunitaria es dar la palabra. Gracias, Tito. Saludo a Castorela, que nos escribe de Campo Ciudad Radio desde Cuernavaca, Morelos, México. Y bueno, ahora tendríamos que pasar a las conclusiones, Oscar. Sí, bueno, sí. Hay un minuto, ¿verdad? Un sí, minuto, sí. pero contado con reloj, como dicen, y en para radio cada es bastante, persona. Sí. Correcto. ¿Con quién empezamos? ¿Con Roberto? Sí, podríamos empezar con Roberto. Adelante. Vamos, Roberto, tienes un minuto para hacer el cierre, como dicen. Gracias. Bueno, yo creo que hay ciertas cosas que son transversales en todo lo que sucede en Latinoamérica. Es lógico que las radios comunitarias se encuentran dentro de esta dinámica de las desigualdades infocomunicacionales que se ven, que están latentes, que son presentes desde el acceso al espectro eléctrico y que ahora se agudizan desde el punto de vista de la migración a lo digital. Lo que sí es constante es el deber ser de las radios, y esto es un trabajo ético. Yo diría que esta idea del siglo XX de que las radios son alternativas, yo creo que, y tal como algunos autores lo dicen, las radios deberán seguir siendo en su función comunicacional radios más alterativas, ¿no? Es decir, deben de alterar y sublevarse a un orden establecido. Radio que no lo haga de esa forma, creo que estaría pues en vías de no cumplir su deber ser. Gracias, Roberto. Maru. Tu micrófono, maestra. Sí, gracias. Bueno, en realidad, híjole, creo que estamos en un escenario latinoamericano principalmente, que somos quienes estamos aquí, y que estamos en un escenario clave para el posicionamiento de la comunicación comunitaria. Creo que la pandemia nos ha venido a plantear nuevas maneras de hacer radiodifusión comunitaria. Y justamente el término radiodifusión viene a trastocarse, porque creo que estamos en un escenario en el que podemos converger. Y como decía hace un rato en mi primera participación, hacer comunicación comunitaria tiene que ver con maneras, ¿no?, de hacerla, con contenidos, con planteamientos, con temas que todos
juntos, cocinados, nos plantea una forma muy particular de hacer la comunicación y que no necesariamente, creo yo, tiene que ver con la plataforma. No necesariamente tiene, o no únicamente tiene que ver con la plataforma a lo que llamamos radio. Creo que estamos en un escenario en que estas maneras de comunicar, estas nuevas formas de hacer comunicación comunitaria, nos plantea justamente lo que tiene que ver con la pregunta que le hacía Irina Vázquez a Claudia, ¿no? De cómo están incorporando o están trabajando el tema de la radio digital. Y más allá de la radio digital, yo diría, ¿cómo estamos trabajando estas nuevas plataformas para hacer una comunicación que llamamos comunitaria o como la llamamos también? Tito ya hizo toda una exposición sobre estos nombres, pero que sí tiene que ver con una intencionalidad de planteamientos de nuevas formas o de formas colectivas, comunitarias de hacer la comunicación y sobre todo para mí de plantear temas que son de interés social y que pues tenemos mucho que decir las comunidades al respecto, pero utilizando esas nuevas plataformas o esa convergencia de plataformas. Gracias. Gracias, Maru. Adelante, Claudia. Retomando el guante que dejó Maru, creo que hay que pensar en el movimiento de los medios comunitarios, populares, con mayor amplitud, que lo hemos hecho en otras décadas, porque ya hay que hablar de décadas, y también hay que tener una mirada más intermedial, que aglutine televisoras, radios y medios online. Creo que efectivamente los medios online y los digitales tenemos que pensarlo más como un ecosistema mediático, comunitario y popular que de manera fragmentada. Creo que ahí hay un trabajo, como dice el compañero Roberto, infocomunicacional. Y la otra, que quisiera recuperar una voluntad histórica que hemos tenido en el continente con la comunicación popular y nuestros medios, es la dimensión política. Es decir, la dimensión política, no despojar nuestros proyectos del debate y de la toma de la búsqueda de la toma de decisiones, de la incidencia en la toma de decisiones. Yo creo que eso es algo que en todo caso habrá que debatir en qué consiste eso, pero centralmente no queremos medios marginales, ni pobres, ni precarios, ni provisorios, ni chiquitos, ni más o menos, ni con voluntarismo. Queremos medios de comunicación fuertes, sistémicos, sistemáticos y con capacidad política para producir otra comunicación y otra sociedad posible, con perspectiva de género, con feminismos populares, con justicia social y con diversidades. Así que para eso creo que ahí hay que salir del hueco chico para pensar en el hueco más grande. Gracias, Claudia. Gracias. Tito, tienes un minuto para este cierre. Sí, yo acuerdo y me gusta eso de salir de ese hueco chico, ¿cierto? De esa visión pequeña. Hablaría de los contenidos. La semana pasada alguien en un foro hablaba sobre cómo hacer esos contenidos, cómo encontrar los contenidos, digamos, más atractivos quizá de lo que genera la radio comunitaria. Y se nos ocurría pensar que a veces hablamos muy entre nosotros, con nuestras buenas intenciones, y abrazamos los medios, y conversamos, pero a veces estamos muy de espalda a la comunidad. Una muy bonita experiencia para las emisoras en la región que hacen tantos esfuerzos es, quizás sería sano en algún momento guardar silencio y traer más gente a la radio. Que la gente, como dice Omar Rincón también, esas nuevas celebrities, sea la sociedad. Esto no es nuevo, por supuesto, se ha dicho desde siempre, pero es un llamado reiterativo en la medida en que muchas emisoras realmente están, digamos, presas, por decirlo de alguna manera, o cercadas
por sus propias ideas o sus propios pensamientos. Radios comunitarias hechas entre las familias, radios comunitarias para generar recursos particulares, radios comunitarias para aparecer, para figurar, soltarnos un poco de esa idea y entonces, ¿cómo tener nuevos formatos? Quizás si nosotros no los hacemos, quizás si traemos a otros para que vengan y nos propongan, allí podríamos encontrar formas creativas. Quizá tenemos un discurso, no sé, agotado, cansado. Si damos la palabra, si nos vinculamos con otros o con otras de otros sectores, o quizá también de otras disciplinas como en los colectivos, pues podemos aprender. Yo invitaría a las emisoras para que en una reflexión soltaran un poco. Dejemos de pensar que esto es nuestro. Soltemos un poco, invitemos a otros, a otras, abramos franjas, parrillas, despacio quizá, pero entonces así nuestra emisora podría ser más comunitaria. Si somos 3, es difícil que entre los 3 hagamos toda la comunidad. Traigamos a la comunidad y así nos puede quedar un poco más fácil. Dejémonos ayudar. Muchas gracias, Gracias, Tito. Tito. Adelante, Muchas gracias, Tito. Ya casi vamos llegando, o mejor dicho, ya vamos a las conclusiones finales de este webinar, este hermoso foro que hemos tenido esta mañana, en que yo lo único que tendría por agregar o hacer énfasis, ¿verdad?, en lo que nos compartían nuestras y nuestros ponentes esta mañana, es la importancia de registrar todo lo que estamos haciendo, en esa labor periodística, registrar todo lo que está aconteciendo en nuestras comunidades y hablar también, informar también con la importancia de los datos, de brindar, como decía Maru, si decimos o si señalamos de qué manera la violencia está afectando más a las mujeres, pues saquemos los datos, saquemos los testimonios de la gente que está padeciendo este incremento de la violencia o cómo la vivimos de diferentes maneras desde nuestras comunidades. También la importancia, o esto mismo se relaciona también de cómo nuestra labor desde la radio comunitaria está llegando a la academia también, la importancia que la academia nos colabore en ese registro, ¿verdad? O nos complementemos, mejor dicho, en este registro que de ambos lados, o que ya estamos en el mismo lado prácticamente, ¿verdad? Ya superada esa supuesta franja que existía, ¿verdad?, entre la academia, ya la práctica nos ha dicho, no es cierto, aquí estamos, todas y todos hacemos comunicación social para ayudar, colaborar a fomentar o defender los derechos ciudadanos desde las comunidades, y también la importancia como desde nuestras radios comunitarias defendemos un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que es el derecho a informar y a estar informados también. La libertad de expresión como una de las primeras libertades que nos va a ayudar a garantizar las otras libertades públicas, los otros derechos humanos que tenemos todas las personas. Así que, Óscar, vos tendrías algo que añadir también dentro de estas conclusiones. Sí, solamente despedirme quizás por razones de tiempo, ¿verdad? Así es que en nombre de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador, la Asociación de Periodistas del Salvador, la Universidad Gerardo Barrios, la Universidad Autónoma de Santana, la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, Voces Diario Digital y la Fundación Comunicándonos. Agradecemos los valiosos aportes a este foro virtual por parte de los colegas y las colegas Maru, Roberto, Tito y Claudiña, ¿verdad? Así es que, y a ustedes que nos acompañaron durante este foro, de verdad, muchísimas gracias por su valiosa participación, por esa cantidad de preguntas que yo sé que es difícil, pues en muy poco tiempo poderlas anotar todas, responder todas, pero les prometemos, como ya nos solicitaron, nuevos foros virtuales sobre esta misma problemática, sobre esta misma temática y realidad también que nos brindan las mismas radios comunitarias. Así es que solo nos resta invitarles al próximo webinar que tendremos este viernes 9 de octubre. 9 de octubre, muy cercano al 12 de octubre, que es el día del encontronazo, le llaman algunos, ¿verdad? Y el título es Radios en Reexistencia en Centroamérica.
las radios comunitarias indígenas en la región. Así es que les invitamos siempre a las 10 de la mañana, hora centroamericana, a través del Zoom, viernes 9 de octubre. Entonces, amigos y amigas, nuevamente gracias por su participación y pasen muy buenas tardes. Chao, gracias. Hasta pronto.